Bienvenidos al presente video. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. En esta oportunidad abordaremos el tema de las competencias y su clasificación, además de realizar un análisis respecto a su utilización de las competencias en los diferentes niveles de la educación. Es importante definir lo que son las competencias y relacionar con los procesos de la educación. En los últimos años, en la educación se ha ido hablando bastante respecto a las competencias. Sin embargo, es importante preguntarnos qué son las competencias y cuál es su importancia que tiene en los procesos de la educación. Las competencias son un conjunto de saberes, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y motivaciones que cada individuo posee para resolver determinados problemas en un contexto definido, en un determinado contexto. Y de hecho, las competencias tienen que ver con el conjunto de saberes que promueve la educación basada en competencias. Este conjunto de saberes tienen que ver con el saber conocer, está relacionado a los procesos de aprendizaje, conocimientos que se desarrolla en los procesos de educación. El saber hacer está relacionado a poner en práctica un conjunto de conocimientos teóricos en función de resolver determinados problemas inherentes a la profesión, a una determinada ocupación. El tercer saber está relacionado al saber convivir, a la capacidad de interrelacionarse con nuestro contexto, a la capacidad de comunicarse con el entorno que nos rodea. Y finalmente, el proceso del saber ser. El saber ser está relacionado a un conjunto de valores que se debe promover a partir de los aprendizajes. Es decir, la educación basada en competencias, de hecho, promueve una educación integral. Aspectos teóricos, aspectos prácticos, aspectos del entorno social y aspectos relacionados al conjunto de valores que hacen al ser humano. En ese sentido, las competencias tienen tres dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión instrumental y la dimensión actitudinal. La dimensión cognitiva está relacionada a un conjunto de conocimientos que se debe promover en los procesos educativos. La dimensión instrumental está relacionado a la práctica, a la puesta en práctica de un conjunto de saberes que se desarrolla en la educación, en los procesos educativos. Y finalmente la dimensión actitudinal está relacionado a conductas, a un conjunto de valores que se desarrolla o que el ser humano desarrolla en el contexto donde se desenvuelve. Entonces,
la educación por competencias tiene que ver con estos tres dimensiones: lo cognitivo, lo instrumental y lo actitudinal. A partir de ello, ¿qué tipos de competencias existen? ¿Qué tipos de competencias son posibles de poner en práctica en la educación? Dentro de lo que es la clasificación de las competencias existen muchos autores, entre ellos Tobón plantea de que las competencias se pueden clasificar en tres grupos: las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas. Ahora bien, ¿a qué se refiere cada una de estas competencias? Las competencias básicas fundamentalmente hacen o son necesarios para desempeñarse en cualquier ámbito de la vida. Estamos hablando en cualquier entorno. Las competencias básicas son importantes. Estamos hablando, ejemplo de las competencias básicas, la competencia de la comunicación, el saber comunicarse, el saber escribir, ¿no es cierto? Son aspectos que están relacionados con las competencias básicas. Y generalmente las competencias básicas se fortalecen, se desarrollan en la educación primaria y la educación secundaria. El saber analizar, el saber leer, el saber interpretar, el tener una actitud crítica, el saber comunicarse con las personas, entre otros aspectos que son las competencias básicas. Entonces, ya a la educación superior, el estudiante ingresa con este conjunto de competencias básicas. Las competencias genéricas. Las competencias genéricas se pueden dividir en tres: las instrumentales, las sistémicas y las personales. Las competencias genéricas están fundamentalmente relacionadas a una disciplina, ¿no es cierto? Entonces, en función a una competencia instrumental, va a estar dirigido a los procedimientos, a llevar a la práctica un conjunto de procedimientos para dar solución a un determinado problema. Entre las competencias genéricas también están las competencias sistémicas. Son las competencias holísticas, integrales. Ejemplo de una competencia sistémica: el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Está relacionado a algo general, a algo holístico que promueve el desarrollo y el cuidado de nuestro medio social, del medio ambiente donde desarrollamos nuestras actividades. Y tenemos las competencias personales. Las competencias personales fundamentalmente están relacionados al saber ser y al saber convivir. El proceso de la interacción, la comunicación entre la persona y el entorno donde vive. Hace mucho tiempo se hablaba muchísimo de lo que es la calidad de producto, la calidad de infraestructura, la calidad de equipamiento, pero muy poco se abordó respecto a la calidad humana. Entonces, el saber ser y el saber convivir fundamentalmente están dirigidos a promover y a fortalecer la calidad y fundamentalmente alcanzar la calidad humana a partir del fortalecimiento de un conjunto de valores, capacidades que tiene el ser humano. Y finalmente tenemos las competencias específicas. Las competencias específicas tienen que ver con una determinada profesión, con una determinada área específica del saber. En ese sentido, las competencias específicas van a estar relacionadas a una determinada profesión. Son propias de una determinada ocupación, ¿no es cierto?
Así, el ingeniero civil tiene ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertos procesos que es necesario pueda manejar. Un médico tiene una necesidad de fortalecer algo específico de esa profesión. Entonces, las competencias específicas hacen referencia a esos aspectos. Entonces, es importante en nuestras actividades educativas en todos los niveles de la educación tomar en cuenta estos aspectos. Primero, conocer las competencias, sus alcances, sus dimensiones y conocer a un nivel aplicativo lo que son la clasificación y los tipos de competencia que existen. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.